Bueno, primero muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Este libro se hizo como parte del proyecto de investigación financiado por el CONACYT. Arrancamos con un proyecto llamado Estudios Comparados sobre Género, Educación, Trabajo y Violencia entre Hombres y Mujeres. Ahí se hizo el primer pilotaje en varias universidades. Estuvimos en 6 universidades del país, 2 del sur, 3 del centro y 1 del norte. Y después fuimos afortunados en tener otro apoyo de CONACYT, que fue el estudio comparativo sobre la violencia de género en las universidades públicas, y de ahí fue posible realizar esta investigación, que también fue mi proyecto de doctorado. El trabajo que se realizó fue, en este libro se abordan tres unidades de la UAM: Iztapalapa, Azcapotzalco y Xochimilco. No incluimos ahí a Lerma y Coajimalpa porque son de reciente creación, y las otras universidades coincidían en haberse creado en la década de los 70, tener ya los 40 años como universidades funcionando sin parar en ninguna ocasión, etc. No tenían similitudes. Por eso se cerró la investigación a esas 3 unidades, aunque ya estamos en el plan de extendernos a Lerma y a Coajimalpa una vez que se hizo el primer análisis de la UAM. Es un estudio diagnóstico, es el primer diagnóstico sobre violencia en las universidades públicas. Le tocó a la UAM, ya estamos a casi un año de que se hizo este estudio, ahora toca el segundo diagnóstico para ver si hemos avanzado o retrocedido en el tema de la violencia en la Universidad Autónoma Metropolitana. Este modelo se ha repetido en varias universidades del país como una estrategia para hacer una comparación. ¿Por qué la importancia de la comparación? Porque así podemos medir cómo hacer intervenciones necesarias en cada universidad. Hemos trabajado, por ejemplo, en Tamaulipas, y el contexto es completamente diferente al de la Ciudad de México. Allá el problema con el narcotráfico es terrible, terrible. Han secuestrado profesores, llegan los narcos a levantar a las niñas de los patios de la universidad. Ya mataron a un director de unidad porque puso una valla para que no entraran los narcos se enojaron y lo desaparecieron, después apareció muerto. Entonces, las condiciones de cada universidad son distintas. Estuvimos también en Oaxaca es lo más divertido que hemos hecho en trabajo de campo, porque teníamos permiso de entrar a hacer la investigación y salimos escoltados de la Universidad del Mar. Nos dijeron que no podíamos hacer ese tipo de investigaciones en la universidad, y hasta nos sentíamos importantes porque salimos con escoltas para ya no volver a entrar a la universidad. Entonces cada caso es distinto. En la UAM tuvimos la fortuna de que el rector se interesara por el proyecto. Al realizar esta investigación a mí me decían que no iba a prosperar, que la investigación no prosperaba porque estaba abriendo la caja de Pandora de la UAM, ¿no? Porque estaba sacando problemas que se habían mantenido ocultos por mucho tiempo. Y afortunadamente el rector tuvo una visión con este libro, accedió a la publicación, él financió la edición de 1000 ejemplares, y bueno, esto nos lleva a otras condiciones en la UAM, porque podemos hacer una intervención donde se sugieren estrategias para disminuir la violencia en este espacio. No ha sido el mismo caso de otras universidades, esperamos tener esa oportunidad. Y aquí algunos datos interesantes de los que encontramos en la UAM es que 97 de cada 100 estudiantes de la UAM han sido testigos de violencia. O sea, 97 de cada 100 toda la comunidad ha sido testigo de violencia. Cuando les preguntamos si habían sido víctimas, el 67% contestó que había sido víctima alguna vez de violencia, y un poco más del 50% dijo que había ejercido violencia contra sus compañeros. Entre las principales violencias está la violencia psicológica, lo que son amenazas, difamación, chismes, humillaciones, chantajes, etc. Aquí apostábamos a que los varones eran más violentos que las mujeres. Pues no, en la violencia psicológica las mujeres son más violentas que los varones. No ejercemos golpes, pero somos suavecitas, y vamos haciendo chismes y demás.
De hecho, había experiencias se hicieron grupos focales con estudiantes, y ellas decían que veían cómo violentaban a compañeras del grupo, pero que preferían no meterse, que mejor le seguían la corriente a los acosadores o a las acosadoras para no meterse en problemas. Aplicaba mucho esta regla de que si está bonita se ganó el 10 porque tuvo que ver con el profesor, que son cuestiones de uso común en las universidades, pero que realmente no es una verdad, no es una regla en las universidades. También se encontraron golpes. En los golpes, los estudiantes varones ejercían violencia, pero también en las parejas, las mujeres eran las que ejercían más violencia sobre sus novios, entre los empujones, pellizcos, cachetadas, etc. Hubo casos excesivos en la investigación, casos que rebasaban la realidad dentro de una universidad, que se supone que en las universidades no debería haber violencia. Se supone que ya pasamos por todo un proceso de socialización donde en el kinder nos dijeron que no debemos ser violentos, nos lo repitieron en la primaria, en la secundaria, en el bachilleres, y en la universidad ya debiéramos llegar adiestrados a una socialización que nos aleje lo más posible de la violencia. Sin embargo, pues la realidad nos dicta otra cosa, ¿no? Seguimos siendo parte de una cultura que está dañada, una cultura que está lastimada y que nos obliga a reaccionar de manera violenta para defendernos de un entorno que nos está victimizando de varias formas. Entonces, bueno, las universidades no fueron exentas de la violencia. Lo que se reproduce allá afuera, la mayoría de las violencias se ven dentro de la universidad también, desafortunadamente. Y en el caso de UAM Iztapalapa, bueno, ustedes conocen el caso de uno de nuestros colegas que fue asesinado en la puerta de la universidad. Y en Iztapalapa sí, cuando se les preguntaba sobre homicidio, muchos habían dicho que habían sido testigos de homicidio por el incidente con este profesor. En Iztapalapa fueron 73 estudiantes, pareciera que no son nada, 73 estudiantes que dijeron haber participado en secuestros. Como el cuestionario era anónimo, se les entregaba y ellos contestaban. Entonces se levantaron más de 1,700 cuestionarios y pareciera que 70 es un número pequeño. Pues no lo es. Sería grave aunque fuera uno solo el estudiante que contestara que participó en un secuestro. También tuvimos casos de violación sexual dentro de una unidad, que eso no debería pasar. ¿Qué hacen las autoridades ante esto? ¿Cómo reaccionan las autoridades? En el caso del profesor asesinado fuera de la UAM, el rector dijo paso afuera, no le corresponde a la universidad. Intervino de alguna forma, pero no como un compromiso, defendiendo la identidad universitaria. Los estudiantes que estaban ahí, que presenciaron ese hecho, estaban en pánico. Entonces no hubo una intervención apropiada para atender este caso. Como no se han dado intervenciones apropiadas para el caso de la estudiante que asesinaron el 11 de junio del 2014 de UAM Xochimilco, asesinada por un estudiante también universitario, y se trató el tema diciendo pasó fuera de la universidad, fue violencia en el noviazgo, no fue violencia dentro de la UAM. Pero lo que no podemos hacer es decir, si pasa fuera dejamos de ser universitarios. Somos universitarios dentro de la unidad y fuera de la unidad. O sea, las identidades no se quitan tan fácilmente. Si tengo identidad universitaria, la tengo adentro y la tengo afuera de la universidad. Entonces, ¿qué pasa con las autoridades? ¿Qué se les puede sugerir para que traten a los universitarios como universitarios dentro y fuera de la universidad? En Azcapotzalco e Iztapalapa narraban muchísimos asaltos de camino a la universidad o de regreso a su domicilio. En el metro, en el microbús, en las calles aledañas a la universidad. Y estas problemáticas no han sido atendidas de manera directa por la universidad, aunque debiera ser. O sea, creo que el rector de cada unidad está obligado a decirle al delegado en turno:
necesito vigilancia en tales horas pico porque mis estudiantes es cuando se mueven y están suscitándose eventos desafortunados en esa zona. Entonces, este diagnóstico nos ha dado pauta para dar algunas propuestas. Van a salir muchísimas más. El cuestionario que realizamos, al final les decíamos a los estudiantes, si tú tuvieras la oportunidad de resolver el problema de la violencia, ¿cómo lo harías? La primera respuesta, lo que más sugerían era que se les dieran talleres, conferencias, seminarios y clases sobre el tema de la violencia, porque no reconocían muchas de las violencias que vivían. Es tan común ser humillado por un profesor, es tan común que les griten, es tan común que los amenacen, que ya pasa desapercibido, completamente desapercibido. Entonces ellos pedían que se les informara cuáles son los tipos de violencia y las rutas que hay que seguir para denunciar alguno de estos hechos, porque muchos de ellos no sabían a quién acudir. Yo les preguntaba, ¿a quién acudes cuando eres víctima de violencia? Híjole, pues algún profesor o le cuento a mi amiga, pero no sabían a quién acudir realmente en la universidad. Ahora tenemos 6 meses con la Defensoría de los Derechos de los Estudiantes. Afortunadamente la UAM ya tiene una defensoría. Y platicando con el doctor Chacón, decía, eso fue hace un mes, a 5 meses de la creación de la defensoría, decía que no ha llegado una sola demanda por acoso sexual. Y cada vez que nosotros damos conferencias, que presentamos libro, que estamos en un evento, se acercan estudiantes a narrarnos sus experiencias sobre acoso y hostigamiento sexual. Cuando se les invita a ir a la defensoría, les da miedo y prefieren como externarlo en el momento y ya quedarse con el sentimiento de ser acosadas, porque les da miedo que se haga un seguimiento, que su nombre quede grabado en una hoja, etc. Entonces lo que tenemos que hacer es quitarnos el miedo. Somos universitarios, tenemos una identidad, tenemos que crear sentido de pertenencia y hacer equipo dentro de la universidad. En el libro se habla de los testigos sobre la violencia, como les decía, son 97 de cada 100, y de esos 97, 3 o 4 son los que deciden actuar para ayudar a compañeros. Los demás prefieren pasar de ladito, no entrar en problemas, etc. Entonces, ¿por qué yo como universitario veo que están violentando a un compañero o a una compañera y me hago de lado? ¿Por qué tener miedo cuando es una instancia que debe proteger mis derechos? Mis derechos humanos y mis derechos como estudiante, no solo los humanos, ¿no? Como estudiante tengo derechos dentro de la universidad, pero el problema es que entramos a la universidad, nos dan un reglamento y llegamos y lo arrinconamos ahí en nuestro escritorio y ya no se vuelve a abrir. Aquí les preguntamos a los estudiantes si conocían el reglamento universitario, estudiantes y profesores. Decían que sí lo conocían. Más del 70% dijo haber conocido el reglamento universitario. Pero lo conocían porque al ingreso les dan su papelito. O sea, cuando les dije, ¿lo leíste? Ah, no, pues no lo leí, pero sí lo conozco. O sea, en físico sí conozco el documento, pero no lo leí. ¿Qué pasa cuando no conocemos nuestros derechos? No se pueden defender. Simple. Si no conozco mis derechos, ¿cómo voy a defender lo mínimo, lo óptimo para estar bien en un espacio? Esa era otra de las propuestas, que al inicio de los semestres se les diera un pequeño curso de inducción al reglamento para que se les obligara a leerlo y supieran de dónde agarrarse cuando vieran una injusticia, cuando tuvieran alguna queja, etc. Por lo regular, los estudiantes que leían el reglamento era porque tenían problema con algún profesor, sobre todo con profesores, y entonces sí se ponían a checar el reglamento para ver por dónde defenderse. Pero eran mínimos, de todas maneras seguían siendo mínimos. Encontramos mucha violencia verbal por parte de maestros hacia estudiantes, mucha violencia verbal, muchas humillaciones. Y aquí los estudiantes reaccionaban como si fuera broma, como todos estos dichos de los profesores que eran agresivos, para ellos eran una broma completamente. Entonces llegaba el profesor diciendo palabras ofensivas y todo el grupo tenía que reírse porque el profesor estaba contando un chiste.
aunque argumentaron que les molestaba, pero que no podían hacer nada porque el profesor hacía el chiste y se tenían que reír. En un grupo focal en Xochimilco se les invitó a levantar un escrito contra un profesor de psicología y la respuesta de los estudiantes fue: no, ya se va a jubilar, ya, mejor que se vaya. Entonces, aquí está la otra cuestión, ¿no? ¿Hasta dónde puedo permitir que estén humillándome o que humillen a compañeros? Y yo me mantengo en el, ya se va a ir de sabático, ya se va a acabar el semestre, ya mejor me aguanto tantito para no reprobar, etcétera. Hubo estudiantes que dijeron que por reaccionar contra el profesor fueron reprobados en la materia. Y se volvían a inscribir y les tocaba con el mismo profesor y era otra vez reprobar. Pero ya no volvían a denunciar porque iban a seguir reprobando. Entonces ellos decían, prefiero doblar las manitas y ya aguantarme con el profe. Y no debe ser así. O sea, la cosa es que no debe ser así. Si todos los grupos se unen, los profesores van a tener menos herramientas para estar humillando a los estudiantes. Por supuesto que no hablo del 100% del profesorado, pero sí hay prácticas docentes que se salen totalmente de la norma. Y estos, por su jerarquía dentro de la universidad, pues espantan a los estudiantes. Tuvimos una experiencia donde un profesor fue retirado de su cargo en el doctorado por denuncia de 3 estudiantes de doctorado. Después, estudiantes de maestría buscaron a las de doctorado, lo retiraron también de la maestría, pero lo mandaron a licenciatura. Entonces, la cuestión era, y el profesor se reía en los pasillos, decía, no, pues en la licenciatura a ver quién se queja. Y es cierto, en el doctorado las chicas tienen herramientas, en la maestría también hay herramientas, pero en la licenciatura llegan más pequeñas, llegan más indefensas, no conocen cómo está todo el movimiento en la UAM y entonces es cuando se sigue repitiendo la violencia, pues. En un caso de la Universidad Veracruzana, un profesor que ejercía violencia en psicología fue castigado y lo mandaron a la Facultad de Filosofía. Entonces, esas son las soluciones que están dando. No se puede correr a los profesores por cuestiones sindicales también, pero creo que debería haber medidas donde se les invite a disminuir las prácticas violentas. En la UNAM, por ejemplo, los mandan a cursos sobre perspectiva de género y sensibilización como una forma de sanción. Digo, de eso a nada, pues está mejor, ¿no? Sí, pero lo que tenemos que hacer es hacer algo y ya. O sea, se requiere hacer algo urgente. No solo por la violencia psicológica, sino por la violencia física, por los robos dentro de las universidades. En Azcapotzalco entró un hombre armado a asaltar a los estudiantes en el patio. Eso lo narró una profesora que decía que desde su cubículo estaba viendo el hecho, se quedó viendo y ya después se le prendió el foco y llamó a vigilancia. Pero les quitaron los zapatos, computadoras, celulares, ahí dentro del patiecito en Azcapotzalco. Entonces, ¿cómo es posible que entren agentes externos a la universidad a cometer este tipo de actos? En Iztapalapa las bicicletas desaparecían todo el tiempo. Y la cuestión es que los estudiantes se niegan a que haya un control escolar. No quieren que haya control al ingreso de la universidad, pero a veces es necesario para proteger al resto de la comunidad. Hice entrevistas también a los vigilantes de las unidades de la UAM para conocer cómo reaccionaban ante los actos de violencia. Y ellos decían, es que nosotros estamos para intervenir, no estamos para intervenir, nada más estamos para vigilar. Y decía, a ver, explícame tantito, ¿cómo no intervienes? Si hay un conflicto dentro de la universidad, ¿qué haces? Pues veo si lo puedo resolver, pero si no, ni me meto. Porque además tenemos el problema de que los vigilantes son viejitos. En la UAM son puro viejito. Entonces, si se están peleando los viejitos, no pueden entrarle a una pelea, ¿no? Tienen que esperarse a ver si se calma tantito y ya le pedirán la credencial a quien le tengan que pedir para sancionarlo, pero no más. Y uno de los jefes de vigilancia me decía, oye, ¿tú qué andas en esto? A ver si nos puedes conseguir cursos de defensa personal para capacitar a los vigilantes. Y decía, defensa personal, a lo mejor se hace un replanteamiento y se contratan jóvenes o personal capacitado para que pueda intervenir realmente
en este tipo de conflictos. Pero ese no es un problema ni de los profesores ni de los estudiantes, es un problema de la estructura y del sindicato. Y el pensar en ir contra los sindicatos, híjole, ahí sí está muy, muy difícil. Y bueno, de las otras propuestas que generaron los estudiantes, tenían una muy utópica, que era educar desde el hogar, enseñar valores, enseñar tolerancia, etc. Y bueno, creo que eso se logrará cuando estos mismos estudiantes formen sus familias y empiecen otra forma de convivencia. Pero ya cambiar las familias que ya están en nuestra sociedad es mucho más difícil, ¿no? Ya venimos con muchos vicios, muchos valores y antivalores ya forjados. También pedían actividades deportivas entre las unidades para convivir y para crear más sentido de pertenencia. En los grupos focales mencionaban, ¿por qué si los de la UNAM tienen un Goya, por qué nosotros no tenemos una porra que nos identifique? Que sí la hay por ahí, pero no me la he aprendido todavía. ¿Alguien se la sabe? Digna y soberana. ¿Sí se la sabían? Ah, bueno. ¿Es la de Moctezuma? Se escrita ahí en las canchas, ¿no? Yo conocía hay... otra, antes de que existiera ese himno, pero no recuerdo bien cómo iba, y en las marchas nada más decían algo así referido como a alcohol, mota y alguna otra cosa. Eso duró mucho tiempo. Eso duró mucho tiempo ante la ausencia de un himno. De una porra. Que luego hicieron ya el concurso. Sí, pero en los grupos focales aparecía que no conocía ninguna, pues. Falta identidad, falta sentido de identidad. El decir, ir a un lugar y decir soy de la metropolitana, no muchos lo tienen, como llegan los de la UNAM con su pumita aquí, identificándose como gente de la UNAM. Otra de las propuestas también era cerrar los accesos a la universidad, que se entrara con credenciales, que se pusieran más cámaras, pero ante esto también decían, es entrar en un pequeño Big Brother, estar vigilados todo el tiempo y no queremos estar vigilados. Ahí había versiones encontradas. Se pedían modificaciones al reglamento porque el reglamento no tiene todas las sanciones para todos los tipos de violencia que se pueden dar dentro de la universidad. Y aunque hace 2 años hubo cambios al reglamento, no se tomaron en cuenta todos estos tipos de violencia. Por ejemplo, no hay un protocolo establecido para el acoso y el hostigamiento sexual en la UAM. Y es algo que se tiene que atender de manera urgente, porque muchas estudiantes, y ya se suman estudiantes varones también, que son víctimas de violencia, de acoso y hostigamiento sexual. No solo de profesores, también de funcionarios, de administrativos y de propios compañeros de aula. Y lo último que proponían eran sanciones más severas. ¿Por qué? Porque un profesor incide en acoso sexual, por lo regular si llegan a denunciar, llega a manos del coordinador de carrera y el coordinador es su compadre y le dice, oye, trajeron una hojita, la escondo, pero bájale tantito. No hay una sanción real. Entonces, se buscan sanciones reales. En Xochimilco encontramos a un chico que pateó a una profesora. Lo descansaron por un trimestre y al siguiente trimestre regresó normalmente. Entonces, ¿está permitido realmente patearte en una universidad? En un lugar donde debiera regirse por el sentido, no por el sentido común, sino por la razón, y no estar ejerciendo ese tipo de violencias que son ya cercanas a lo salvaje. Y el chico argumentaba que otra profesora le pidió que pateara a la maestra y él fue a patearla. Siendo un chico de 22 años que podía elegir libremente y no sentirse obligado a hacer este tipo de actos. Pero bueno, eso es solo una parte de la investigación. Los invito a leer el libro. Cuando pasó por corrección de estilo en rectoría, decían las correctoras de estilo, es que esto es un chismógrafo. Yo conozco a alguien que le pasó eso, a alguien que le pasó eso, a alguien que le pasó eso. Lo grave es que todas conocían a alguien que le pasó,
pero ese alguien no había demandado nunca, no había denunciado el acto. Entonces, la invitación es a levantar actas, ni modo, regresemos a los papelitos, levantar actas, dejar constancia. ¿Para qué? Para que si un profesor, un estudiante, un administrativo o un funcionario incide en varios tipos de violencia, se puedan tomar medidas. Si no hay un papelito, no, el aire no queda, en el aire no quedan grabadas las palabras. Y desafortunadamente en Radio Pasillo nos encontramos con una cantidad de diferentes violencias que viven estudiantes, profesores, administrativos, hasta los funcionarios son víctimas de violencia en la universidad. Pero se escucha en los pasillos, se escucha en los grupos, se escucha cuando platicamos en el café, pero no hay papelitos que asienten el problema y que busquen una solución. Entonces aquí la principal invitación es a denunciar, a levantar la voz. Somos universitarios, siempre estamos unidos a las causas. Hace rato que subíamos, está aquí la asamblea para ver cómo se apoya a los maestros del magisterio. Y digo, somos tan comprometidos socialmente y no nos comprometemos con nuestra casa de estudios y con lo que nos corresponde, con una responsabilidad absoluta por ser parte de esta comunidad y por ser parte de una sociedad que tiene la esperanza de que los universitarios saquemos adelante al país. Entonces creo que tenemos que hacer primero algo por nuestra universidad, algo por nuestra persona, y ya luego podremos ayudar al resto de la sociedad, con ese compromiso de ir atacando todas las formas de violencia que se dan dentro y fuera de este espacio. Y bueno, muchas gracias. Les dejo la palabra a Rafael y a Caridad, perdón.